La chica frente a mí, Wendy John, era tan simple como retorcida su alma, desesperada por llamar la atención. Falsificó una carta de amor, me incriminó por escribirla y luego me humilló públicamente. Me tiró un vaso de agua fría en la cara en medio del abarrotado centro estudiantil, gritando que era un pervertido que intentaba ligar con una princesa. Desde ese día, mi reputación quedó destruida. Dondequiera que iba, la gente susurraba y me señalaba. Me llamaban el guapo con mal gusto. Me siguió como una sombra hasta que finalmente recuperé la cordura y me metí en el tráfico. Entonces abrí los ojos. De alguna manera, había vuelto. En ese preciso instante, el agua fría aún goteaba de mi cabello, su voz estridente resonaba en mis oídos. Esta vez, no habría explicaciones, solo venganza. Esta vez, la haría pagar por todo. Capítulo 1. Leo, mírate bien. ¿De verdad te crees lo suficientemente bueno como para escribirme una carta de amor? Estás tan fuera de mi alcance que es patético. Eres asqueroso. El líquido helado me golpeó la cara al mismo tiempo que los insultos agudos y crueles, nublándome la vista al instante. El agua me corría por el pelo, por las mejillas y goteaba sobre el libro de texto abierto sobre la mesa, empapando las páginas. Por una fracción de segundo, se hizo un silencio sepulcral. Entonces, el centro estudiantil estalló en un coro de risas y chismes. Uy, Wendy Young es Klaus. ¿De verdad? El rey del campus le escribió una carta de amor. Ni hablar. ¿Leo tiene algún fetiche raro? Es atractivo, pero su gusto es pésimo. Ja, ja. Me quedé paralizado. No por la repentina y brutal humillación, sino porque conocía esa escena. La había vivido antes. El chirrido de los neumáticos, el resplandor cegador de los faros, la agonía corporal de quedar destrozado y los susurros que me perseguían incluso mientras moría, el interminable ciclo de sabor a basura. Imágenes fragmentadas estallaron en mi mente, pero estaba muerto, ¿no? Levanté la vista de golpe y la vi allí de pie, Wendy John, de apenas 1,5 metros de altura y con una complexión robusta. Allí estaba, con el rostro salpicado de pecas, intentando fingir una expresión de asco y superioridad. Pero tras el acto, pude ver un destello de profunda inseguridad y una alegría enfermiza y triunfal. Agarraba un papel rosa, que dejó caer sobre mi mesa. ¿En serio? ¿Una carta de amor? ¿Quién escribe eso hoy en día? Es tan cursi. ¿Quieres salir conmigo? ¿Haz fila? Quizás en tu próxima vida. Mis ojos iban de la supuesta carta de amor a los rostros de la multitud que nos rodeaba. Conmoción, burla y puro Schadenfreude. El corazón me latía con fuerza, no por miedo ni vergüenza, sino por la conmoción y la furia volcánica que amenazaba con brotar de mi alma. Había renacido. Renací al momento exacto en que mi reputación fue destruida, el evento que indirectamente me llevaría a la muerte. La última vez, entré en pánico. Me quedé sin palabras, intentando desesperadamente explicar que no había escrito la carta, pero nadie me creyó. De hecho, mis frenéticas negaciones se convirtieron en prueba de mi culpa. Me llamaron cobarde que no podía reconocer sus actos, manipulador que manipulaba los sentimientos de una chica y luego intentaba negarlo. El sabor a pervertido y basura de la etiqueta se me pegó como lapa. Vivía bajo una nube de juicios y sospechas hasta que mi mente finalmente cedió y me tropecé frente a ese camión. Un odio frío y venenoso se enroscó en mi corazón. Wendy John, solo porque eres poco atractiva, insegura y retorcida, creíste que podrías arrastrarme al infierno solo para ser el centro de atención. Esta vez, no decidirás mi destino. ¿Quieres incriminarme? Te haré pagar un precio que ni siquiera puedes imaginar. En un instante, reprimí cada emoción, encerrándola. Respiré hondo. El escozor en la cara y la fría humedad de mi camisa me recordaron con claridad. Esto era real. Había vuelto. No me puse a discutir como la última vez. No me sequé el agua de la cara frenéticamente. En cambio, lentamente, casi con calma, levanté una mano. Usé la manga de mi sudadera universitaria para limpiarme deliberadamente el agua de los ojos, aclarando mi visión. Mi silencio y compostura parecieron desconcertar a la multitud. La risa se apagó, reemplazada por un silencio extraño y expectante.
Wendy no había previsto esta reacción. Esperaba que me pusiera histérica, que lo negara todo. Mi calma la desestabilizaba, pero redobló los insultos. ¿Qué? Nada que decir. Saca la lengua ahora que te han descubierto. Crack. Di un amplio giro con el brazo y le di una bofetada. Luego, levanté la mirada, con los ojos oscuros y vacíos, y la miré fijamente. No dije ni una palabra. La bofetada la dejó en silencio. Se tambaleó hacia atrás, parpadeando durante 5 segundos antes de llevarse la mano a la mejilla. Me pegaste. Me equivoqué al retarte, chilló, con más miedo que rabia. La ignoré. Saqué mi iPhone, lo coloqué en el ángulo perfecto y rápidamente tomé varios primeros planos de la carta sobre la mesa, capturando los párrafos clave y la firma toscamente falsificada, Leo Vance. La caligrafía era una imitación patética, llena de defectos evidentes. Justo entonces, sonó el timbre, anunciando el final de la hora del almuerzo. Nuestro asesor académico, el señor Davison, pasaba por allí. Vio mi estado de ánimo empapado y la tensión reinante, y frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Wendy aprovechó de inmediato la oportunidad para hacerse la víctima. Nada. El señor Davison, Leo, derramó su agua sin querer. Mientras lo decía, arrebató la carta de mi mesa y se la metió en el bolsillo. Los demás estudiantes intercambiaron miradas cómplices. El señor Davison nos miró con recelo, pero con el timbre sonando, no insistió. Simplemente me dijo que me aseara y se fue. Saqué unas servilletas en silencio y empecé a limpiar la mesa, con el rostro convertido en una máscara de indiferencia, como si nada de esto tuviera que ver conmigo. Pero nadie podía ver la tormenta que rugía en mi interior. Nadie sabía que bajo esa apariencia tranquila, un corazón empecinado en la venganza latía con furia. Espera, Wendy. Esta vez no me apresuraré a defenderme. ¿No me usarás para llamar la atención? Bien. Seguiré el juego. Me aseguraré de que todos en el campus sepan cómo el rey del campus supuestamente te persiguió, solo para ser abatido en llamas. Apreté los puños, me clavé las uñas en las palmas, pero dejemos que esto siga su curso, Wendy. Solo espéralo. Capítulo 2. La campana final fue como un pistoletazo de salida, y el aula estalló en ruido. Innumerables ojos, algunos abiertos, otros en secreto, se dirigieron hacia mí, seguidos de una oleada de susurros. Los ignoré, con el rostro impasible mientras preparaba mi maleta. Mi pelo aún húmedo y el cuello de la camisa me recordaban constantemente lo sucedido. Leo, ¿estás bien? Mi amigo, Jake Miller, se sentó a mi lado en voz baja, con una mezcla de preocupación y absoluta incredulidad en el rostro. Esa carta. ¿De verdad? ¿Desde cuándo te gusta? ¿Eso? Lo miré a los ojos. En mi vida pasada, Jake fue un buen amigo. Al principio intentó defenderme, pero con el tiempo, la presión social lo venció y se alejó. Ahora mismo. Aunque su preocupación era genuina. Forcé una sonrisa amarga e incómoda. Mi voz era baja, pero lo suficientemente alta como para que los fisgones cercanos la oyeran. Si dijera que no la escribí, ¿me creerías? Jake dudó, rascándose la cabeza, pero la carta en sí. No te gustan las chicas con cuerpo de refrigerador, ¿verdad? Lo interrumpí, con un tono autocrítico. No sé qué pasó. Sí, supongo que es mi día de suerte. Mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia el escritorio de Wendy. Estaba rodeada de un pequeño grupo de chicas, gesticulando descontroladamente, con la voz chillona y fuerte, asegurándose de que todos pudieran oír su dramático relato. Era asqueroso. Deberías haber visto lo que escribió. Tus ojos son como estrellas. ¿Cómo sí? Le dije dónde podía meterla y le tiré el agua en la cara. Hay que poner a los tipos así en su sitio, ¿sabes? Las chicas a su alrededor la elogiaron exageradamente. Eres muy valiente, Wendy. Exactamente. Necesita aprender su lugar. Pero Leo Vance es realmente atractivo. Una chica dijo tímidamente, y Wendy se abalanzó sobre ella como un animal acorralado. ¿Qué tiene que ver estar guapa con todo esto? ¿Y qué si él está guapa?
Todavía me quiere. Es un pervertido. Por lo que sabemos, tiene algún fetiche secreto raro. ¿Estás celoso o algo así? Incluso ella pareció darse cuenta de lo poco convincente que sonaba, así que rápidamente alzó la voz para disimularlo. En fin, jamás saldría con un chico que ni siquiera puede reconocer lo que hizo. Aparté la mirada, con una fría sonrisa en los labios. El orgullo precede a la caída. Dejé escapar un profundo suspiro teatral y me colgué la mochila al hombro. Da igual. Cuanto más lo niegue, más culpable me veré. Voy a lavarme la cara. Me levanté y me alejé, sintiendo el peso de docenas de ojos sobre mi espalda, los susurros intensificándose detrás de mí. La verdad es que parece bastante destrozado por eso. Bueno, sí, lo derribaron. Es vergonzoso. Pero Wendy parece tan segura de sí misma. ¿Quién sabe? Quizás haya algo más en la historia. Perfecto. Los rumores corrían a raudales, igual que la última vez. Todo iba según lo previsto. Al llegar a la puerta del aula, me encontré con Emily Carter, la presidenta de la clase. Era una chica tranquila y con principios que, en mi vida pasada, nunca se había unido a los chismes e incluso había intentado acallar los rumores más virulentos. Leo, me llamó, deteniéndome. Me ofreció un pequeño paquete de pañuelos con expresión compasiva. Toma, deberías secarte. Gracias, dije con voz sincera. Dudó un momento y luego bajó la voz. No creo que seas de esas personas que le escribirían una carta de amor a Wendy John. Si necesitas que alguien te dé fe de que estuviste estudiando toda la noche en la biblioteca, yo puedo. Sentí una punzada de calidez, pero negué con la cabeza. Te lo agradezco, Emily, pero no servirá de nada ahora mismo. La gente creerá lo que quiera creer. Le di una sonrisa irónica. El chico guapo que se enamora del bloque de cemento. Es una historia demasiado buena para ser verdad y demasiado jugosa para ignorarla. Emily frunció el ceño y asintió. Bueno, ten cuidado. Te creo. Me dedicó una pequeña sonrisa y se fue corriendo. En el pasillo, todos la miraban fijamente. Mira, es él, Leo Vance, de penúltimo año. La que le escribió la carta a ese troll. ¿En serio? Vaya, qué desperdicio. Oí que le echó agua delante de todos. Un suicidio social total. Tan guapo y ni una sola neurona. Mantuve la cabeza gacha y caminé más rápido, interpretando el papel de la víctima humillada y acorralada que no tenía forma de defenderse. Cuando los alumnos de otras clases preguntaron qué había pasado, simplemente negué con la cabeza vagamente. No preguntes. No fui yo. Olvídalo. Esa negación a medias, esa insinuación de secreto, fue como echar gasolina al fuego. Los rumores se extendieron más rápido y se volvieron más descontrolados. Por la tarde, la historia había evolucionado. El rey del campus, Leo Vance, estaba obsesionado con Wendy John, pero ella lo rechazó. Él no aceptó un no por respuesta y comenzó a acosarla. Así que la diosa tuvo que darle una lección con un vaso de agua helada. Con cada relato, me hundía más en el fango, y Wendy ascendía cada vez más. Era evidente que disfrutaba de la atención. Caminaba con un nuevo estilo, con la barbilla en alto, como si realmente fuera una diosa perseguida por un pretendiente desesperado que no le importaba en absoluto. Después de la escuela, me la encontré en el aparcamiento de bicicletas. Estaba con otra chica, y al verme, me habló en un susurro teatral, lo suficientemente alto como para que la oyera. Es muy molesto. Es como chicle en mi zapato. No puedo deshacerme de él. Debería captar la indirecta. Hice una pausa y la miré lentamente, con expresión completamente neutral. Mi mirada directa la incomodó. Ella irguió los hombros. ¿Qué miras? Sí, te estoy hablando a ti. Aléjate de mí de ahora en adelante. De repente, sonreí. Era una sonrisa extraña, compasiva, casi burlona. Wendy, dije con voz tranquila pero perfectamente clara. ¿Te estás divirtiendo con tu pequeño espectáculo? Se quedó paralizada, con la satisfacción desapareciendo en su rostro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nada.
dije, pasando mi bicicleta junto a ella. Mi tono era ligero, casi aburrido. Creo que te tomaste muchas molestias para dirigir este pequeño drama. Parece que el público lo está disfrutando. Sin mirar su cara de sorpresa y pánico repentino, me subí a la bici y me marché. Lo primero que hice al llegar a casa fue guardar las fotos de la carta de amor en la nube y enviar una copia a una cuenta de correo electrónico segura y poco usada. Al contemplar la foto de la letra torpe y falsificada, una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Disfruta de tu momento de fama mientras dure. Wendy, estoy esperando a que la expectación llegue a su punto máximo. ¿Qué esperas, Wendy? Han pasado 3 días. Los rumores habían cobrado vida propia, convirtiéndose en una docena de versiones extrañas y descabelladas de la historia. Caminar por el campus era como pasar por un reto. Podía sentir cada mirada, cada susurro, cada mueca burlona. Alguien incluso empezó a llamarme el príncipe sapo. Mantuve mi silencio, adoptando una postura retraída y derrotada, interpretando a la perfección el papel de una víctima aplastada por chismes que no podía combatir. Wendy, mientras tanto, prosperaba. Estaba completamente absorta en la fantasía de diosa que se había creado, disfrutando de una atención que nunca había conocido. Incluso empezó a darme órdenes en clase, como si yo fuera un cachorro enamorado que la seguía de cerca. Era el momento adecuado. Esa tarde, nuestro asesor académico, el señor Davison, tuvo una clase obligatoria. Los temas eran aburridos, y la mayoría de los estudiantes estaban distraídos, sus miradas ocasionalmente iban de Wendy a mí, intercambiando sonrisas burlonas. Wendy estaba sentada casi al frente, con la espalda erguida, como si fuera una celebridad. Tras terminar sus anuncios, el señor Davison cerró su cuaderno y formuló su pregunta de cierre habitual: ¿alguien tiene algún otro asunto que tratar? La sala quedó en silencio, y entonces levanté la mano. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí, con expresiones que mezclaban sorpresa y anticipación. El señor Davison pareció desconcertado. Claramente no esperaba que el estudiante callado y derrotado hablara. Sí, Leo, adelante. Me puse de pie, con la mirada fija en el señor Davison, ignorando a todos los demás. Tenía mi iPhone en la mano. Señor Davison, tengo un problema muy grave que debo informarle a usted y a la administración de la universidad. Ha causado graves daños a mi reputación y a mi bienestar mental, y creo. Quizás necesite buscar asesoramiento legal para protegerme. Mi voz sonaba clara y firme, impregnada del agotamiento y la determinación de alguien al límite. Era un cambio radical respecto a la persona silenciosa y retraída que había sido durante los últimos 3 días. Se oía caer un alfiler. Todos estaban atónitos, incluido el señor Davison. ¿Un asesor legal? Se subió las gafas, desconcertado. Leo, ¿qué demonios es tan serio? Wendy giró la cabeza de golpe, con un destello de pánico en los ojos, disimulado rápidamente por una mueca desafiante. Leo, ¿qué intentas hacer ahora? ¿Aún no lo has superado? La ignoré por completo. Desbloqueé mi teléfono y lo levanté para que el señor Davison lo viera. En la pantalla se mostraba una foto de alta resolución de la carta de amor. Señor Davison, hace 3 días, Wendy Young se paró frente a nuestros compañeros y afirmó que yo le había escrito esta carta de amor tan explícita. Basándose en esa afirmación, me arrojó un vaso de agua a la cara y me humilló públicamente. Seguro que has oído los rumores. El señor Davison parecía incómodo. Claro que los había oído. Probablemente lo había descartado como un drama estudiantil insignificante. Asintió lentamente. Sí, oí algo al respecto. Pero Leo, problemas de pareja. Lo interrumpí, con la voz endurecida. El problema, señor Davison, es que yo no escribí esta carta. Mientes, chilló Wendy, poniéndose de pie de un salto, con la cara roja. ¿Tienes pruebas? ¿Sigues intentando negarlo? ¿Pruebas? Solté una risa fría y aguda, mirándola fijamente. Wendy, la prueba a la que te refieres es esta patética falsificación con una caligrafía horrible, llena de errores gramaticales, donde incluso mi nombre está mal escrito. Amplifiqué la firma. Señor Davison y todos los demás, por favor, échenle un vistazo. Esto es de mi tarea.
dije sacando un examen calificado de mi libro de texto y sosteniéndolo junto al teléfono. ¿Y esta es mi firma? ¿Parece que lo escribió la misma persona? Un murmullo recorrió el aula. Vaya, no parece igual. La letra de Leo es un poco desordenada, pero es firme. La letra de esa carta parece un garabato infantil. Sí, la diferencia es evidente. Wendy palideció. Su voz se volvió estridente. Tú debiste haber cambiado tu letra a propósito. La escribiste, y ahora tienes demasiado miedo de admitirlo. ¿Cambiar mi letra?, pregunté, como si acabara de oír la cosa más ridícula del mundo. Entonces, dices que para escribirte una carta de amor, primero tendría que inventar una letra completamente nueva y más fea? ¿Te parece lógico, Wendy? Antes de que pudiera soltar más disparates, me volví hacia el señor Davison con un tono firme e inquebrantable. Señor, esto no es un simple malentendido entre estudiantes. Fue una difamación deliberada. Wendy John inventó pruebas y difundió información falsa para dañar mi reputación deliberadamente. Esto ha dañado muchísimo mi reputación y mi salud mental. En el campus me llaman el príncipe sapo. No puedo estudiar, no puedo concentrarme, no puedo vivir mi vida. Mi voz estaba cargada de rabia contenida y un ligero temblor, lo que la hacía aún más convincente. Pude ver expresiones de compasión y comprensión en los rostros de mis compañeros. La expresión del señor Davison se había tornado sombría. Estaba comparando minuciosamente la firma de mi teléfono con la de mi cuestionario, con el ceño fruncido. La verdad era innegable. Wendy John, su voz era severa. ¿Qué significa esto? ¿Esta carta? Sí. Wendy estaba completamente nerviosa, mirando a su alrededor frenéticamente. Sí. ¿Era solo una broma? Sí, una broma. No sabía que no aguantaba una broma. Una broma. Mi voz resonó por el silencio del aula, falsificando una carta, echándome agua encima delante de todos, llamándome sapo intentando ligar con una princesa y convirtiéndome en el hazmerreír de todo el campus. ¿Esa es tu idea de una broma? Wendy, ¿no te parece un poco caro el precio de tu broma? Volví a encarar al señor Davison con la voz de acero. Señor, no puedo aceptar este tipo de broma maliciosa. No puedo perdonarlo. Para limpiar mi nombre de una vez por todas, exijo que involucremos a la policía y solicitemos un análisis grafológico profesional. Que la ley determine si esto fue una broma o un delito. La policía, gritó Wendy, palideciendo, dejándola pálida y enfermiza. El señor Davison se quedó atónito. Leo, la policía. ¿No es un poco extremo? Tus compañeros. Quizás podamos solucionar esto internamente. Haremos que Wendy te dé una disculpa formal. ¿Una disculpa? Negué con la cabeza, con la determinación al pie de la letra. Señor, si las disculpas lo arreglaran todo, no necesitaríamos a la policía. Esto ha ido mucho más allá de lo que una disculpa en el aula puede arreglar. El daño a mi nombre no se puede borrar con unas pocas palabras vacías. Necesito una conclusión legalmente vinculante que demuestre a todos que me incriminaron. Levanté mi iPhone y, delante de toda la clase, llamé al 911. Hola. Sí. Necesito denunciar un delito. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Northwood. Alguien ha inventado pruebas para difamarme y acosarme públicamente, lo que ha dañado gravemente mi reputación. Toda la clase estaba en un silencio sepulcral. El único sonido que se oía era mi voz tranquila y clara informando del incidente al operador. A Wendy le fallaron las piernas y se desplomó en su silla, con el rostro convertido en una máscara de puro terror e incredulidad. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que llegaría a esto. La forma en que mis compañeros me miraban había cambiado por completo. La burla había desaparecido, reemplazada por asombro, compasión e incluso un poco de asombro. Por fin lo comprendieron. No era fácil de convencer. Solo esperaba el momento perfecto para atacar. Después de colgar, le dije con calma al señor Davison, señor, la policía ya viene. Hasta que lleguen y se revele la verdad, espero que Wendy John, y su supuesta evidencia, permanezcan en este aula.
El señor Davison abrió la boca, pero luego la cerró. Ante mi inflexibilidad, mi lógica clara y el hecho de que ya había llamado a la policía, no tuvo más remedio que asentir con gravedad. El sonido de una sirena lejana se acercaba cada vez más, como una campana fúnebre que tañera por la patética y desesperada farsa de Wendy John. La miré, con el rostro ceniciento y sin vida, y no sentí más que hielo en las venas. El juego apenas comenzaba. El premio por tu broma, Wendy, es mucho mayor de lo que crees. El aire en el aula estaba denso y quieto. Afuera, el aullido de la sirena de la policía se hizo más fuerte hasta que se detuvo justo debajo de nuestro edificio. El sonido de pasos pesados resonó en el silencioso pasillo. Cada paso parecía un martillazo en el corazón de Wendy John. Su rostro había pasado de pálido a gris cadavérico, y temblaba visiblemente. 2 policías uniformados, guiados por un guardia de seguridad del campus, entraron en la sala. El agente que iba al frente era mayor, con un rostro severo y experimentado. Su mirada penetrante escudriñaba la tensa escena. ¿Quién llamó al 911? Preguntó con voz tranquila y autoritaria. Inmediatamente levanté la mano. Lo hice, agente. Me llamo Leo Vance. El señor Davison se adelantó apresuradamente, retorciéndose las manos. Oficiales, soy el asesor académico de esta clase, señor Davison. Creo que hubo un pequeño malentendido entre 2 de mis estudiantes. No es un malentendido, señor, dije con voz firme mientras lo interrumpía. Me dirigí a la policía. Oficial, quiero presentar una denuncia. Esta estudiante, Wendy John, falsificó un documento para acusarme públicamente de acoso. Lo usó para humillarme y ha dañado gravemente mi reputación. Esta es la prueba. Le entregué mi teléfono, mostrando la comparación de la carta con mi letra. El oficial mayor tomó el teléfono y lo estudió con el ceño fruncido. El agente más joven se inclinó para mirar también. Wendy, como si se aferrara a un salvavidas, se puso de pie de golpe, con la voz entrecortada por lágrimas artificiales. Agente, no es así. Era solo una broma, empezó. Me estaba molestando. Ella divagaba, había perdido toda su arrogancia anterior. Una broma. El oficial levantó la vista, con una mirada penetrante. ¿Qué clase de broma implica falsificar un documento y atacar públicamente la reputación de alguien? Dices que te molestaba. ¿Tienes alguna prueba de eso? Sí. Sí. Wendy tartamudeó, sin saber qué decir. Ella solo pudo repetir que era solo una broma. Ni siquiera me miró. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Un grito ahogado recorrió el aula. Era una confesión. Oficial, intervine con calma. Wendy John y yo nos sentamos juntas en clase, pero casi nunca hablamos. Cualquiera en esta sala puede confirmarlo. No tengo ni idea de qué quiere decir con molestarla. En cuanto a la carta, señalé el teléfono. Le he dado una muestra de mi letra. La diferencia es evidente. Si es necesario, estoy dispuesto a someterme a un análisis forense profesional. El oficial asintió, con el rostro endurecido. La situación estaba clarísima. Se volvió hacia Wendy, con voz ahora severa. Señora John, necesito que me diga la verdad. Falsificar la letra de alguien, inventar una historia y divulgarla para dañar su reputación no es broma. Se llama difamación y es un delito. Debes asumir la responsabilidad de tus actos. Es un delito. La compostura de Wendy finalmente se quebró. Lágrimas y mocos corrieron por su rostro contorsionado. No sabía que fuera tan grave. Solo pensé que sería gracioso. Señor Davison, lo siento. No lo volveré a hacer. Se volvió hacia nuestro asesor, suplicando ayuda. El señor Davison parecía dolido. Suspiró y le dijo al oficial, oficial, mire, es solo una niña. Cometió un error estúpido y ahora lo sabe. ¿Qué tal si lo gestionamos internamente? La universidad puede tomar medidas disciplinarias. Puede escribir una disculpa formal y podemos dejar una nota en su expediente permanente. Involucrar al sistema legal parece que podría arruinar su futuro. Señor Davison, lo interrumpo de nuevo con voz aguda e inflexible. Dice que,
porque es estudiante y ahora lo lamenta, ¿el daño que me causó simplemente desaparece? ¿Quién me va a compensar por la humillación y el estrés que he soportado la última semana? Si no hubiera guardado las pruebas y lo hubiera llamado, seguiría siendo el hazmerreír del campus y el príncipe sapo. ¿Acaso mi futuro no importa? Miré fijamente al señor Davison y a los dos oficiales. Mantengo mi decisión. Necesito una conclusión formal y legal de este asunto para limpiar mi nombre oficialmente. De lo contrario, ¿qué le impediría a ella o a cualquier otra persona volver a hacer esto? Un castigo interno de la universidad no basta para reparar el daño público que ha causado. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando al señor Davison sin palabras. Vi a varios de mis compañeros asentir en señal de aprobación. El joven tiene razón, dijo el oficial mayor, mirándome con aprobación. Luego se dirigió al señor Davison. Señor, es nuestro deber proteger los derechos legales de todos los ciudadanos, incluidos sus estudiantes. Los hechos de este caso son claros y es posible que se haya cometido un delito. Debemos proceder conforme a la ley. Wendy John debe acompañarnos a la comisaría para prestar declaración formal. Sacó una bolsa de pruebas, pálido y tembloroso, cuando, aturdido, le permitió sacar la carta rosa del bolsillo de ella y sellarla. No, no quiero ir a la comisaría. No quiero ir, gimió ella, encogiéndose como si fuera a desplomarse. Por favor, coopere con nosotros, señora, dijo el oficial más joven, con tono cortés pero firme. Uno a cada lado, los oficiales escoltaron a Wendy, casi catatónica, fuera del aula. El señor Davison, sudando profusamente, corrió tras ellos, murmurando entre dientes. El aula estaba inquietantemente silenciosa. Todos estaban en shock. La autoproclamada víctima, de la que habían estado cotilleando toda la semana, acababa de ser detenida por la policía. Y un tipo del que todos se habían estado burlando, el príncipe sapo, no solo era inocente, sino que acababa de ejecutar un contraataque frío, calculado y devastador. Miré a mi alrededor, a las caras atónitas de mis compañeros, no dije nada y regresé a mi asiento en silencio. No necesité decir ni una palabra más. En el momento en que la policía cruzó esa puerta, el Tribunal de la Opinión Pública emitió su nuevo veredicto. En cuestión de horas, todo el campus bullía. Wendy John, de penúltimo año, fue arrestada. Incriminó a Leo Vance con esa carta de amor. Ni hablar. Lo sabía. No había forma de que Leo estuviera interesado en ella. Eso es un desastre. ¿Solo porque a un chico no le interesas, intentas arruinarle la vida? Bien por Leo. Llamar a la policía fue una maniobra de poder. Quienquiera que estuviera difundiendo esos rumores sobre su pésimo gusto debería estar avergonzado. Wendy John no solo es fea por fuera. Está podrida por dentro. La oleada de desprecio y burla que me había estado ahogando durante días retrocedió al instante, convirtiéndose en una oleada de condena dirigida directamente a Wendy. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de gente que me había estado evitando, todos llenos de disculpas y apoyo. Vi aparecer las notificaciones en mi pantalla, con una sonrisa fría y dura en los labios. Que te arrestaran fue solo el principio, Wendy. Ahora te toca a ti descubrir cómo se siente realmente el suicidio social. La historia tardó 5 días en convertirse en leyenda en el campus. La noticia extraoficial de que Wendy John había sido acusada de acoso criminal y detenida durante 72 horas antes de ser puesta en libertad bajo fianza se extendió como la pólvora. Mientras la universidad guardaba silencio, alegando la privacidad de los estudiantes, la red de chismes fue mucho más eficiente y brutal. La psicópata que incriminó a Leo Vance fue arrestada. Jugó una tontería y ganó un premio estúpido. Hay gente que es horrible hasta la médula. Estos fueron los susurros que recibieron a Wendy cuando finalmente regresó al campus. Era una tarde gris y nublada. Caminaba cabizbaja y con los hombros encorvados, intentando hacerse invisible. Pero su presencia atraía miradas, susurros y un desprecio manifiesto. Mira, es ella. ¡Guau! Tiene el descaro de mostrarse. Aléjate de ella. Está loca. La atención que tanto ansiaba era ahora una lanza con punta venenosa que la apuñalaba a cada paso. Su rostro estaba pálido, sus ojos miraban a su alrededor, llenos de una mezcla tóxica de vergüenza,
resentimiento y miedo. No había remordimiento. Durante un descanso entre clases, terminé en el baño de hombres justo cuando ella pasaba por la entrada. Al verme, se quedó paralizada como si la hubieran picado. Sus ojos se entrecerraron, como rendijas de puro odio. Un par de chicos en los lavabos nos vieron y enseguida bajaron el ritmo, atentos. Leo, la voz de Wendy era un siseo entrecortado. ¿Estás contento ahora? Tengo antecedentes penales. Toda la escuela se ríe de mí. ¿Esto era lo que querías? Me sequé la mano lentamente con una toalla de papel y la miré a los ojos en el espejo. Wendy, ¿no era este el resultado que elegiste? En el momento en que falsificaste esa carta y me echaste agua en la cara, sellaste tu propio destino. Era una broma, gritó con los puños apretados. ¿Tenías que llamar a la policía? Me arruinaste la vida. ¿Cómo se supone que voy a volver a enfrentarme a alguien? Una broma. Me burlé, tirando la toalla de papel a la basura. Tienes una definición cara de broma, una que cuesta reputación y una acusación penal. Y, seamos claros, arruinaste tu propia vida con tus propias estupideces. No me eches la culpa. Uno de los otros del lavabo no pudo evitarlo. Tío, te lo has buscado tú mismo. Le dijo, con un tono lleno de desprecio. La policía te arrestó porque infringiste la ley. ¿Por qué lo culpas? La cara de Wendy se sonrojó y luego palideció. Acorralada y humillada, solo pudo mirarme con furia, con el pecho agitado. El veneno en sus ojos era palpable. Bien, bien. Eres duro, Leo. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Escupió la amenaza y se marchó furiosa. ¿Cuál es su problema?, murmuró el tipo, loco. Sabía que esto no había terminado. Una personalidad como la de Wendy, obsesiva y delirante, nunca aprendería de esto. Me culpaba de todo. Su amenaza era real. Efectivamente, durante los 2 días siguientes, noté que me observaba. Era más callada, más retraída, pero a menudo la pillaba mirándome fijamente desde el otro lado del aula con una mirada fría y serpenteante. Siempre estaba enviando mensajes de texto a escondidas en su teléfono, con una mirada extraña y evasiva en los ojos. No puedes pasarte la vida mirando por encima del hombro. Si quería intensificar la situación, bien. Le daría la oportunidad. El viernes, después de mi última clase, me tomé mi tiempo para empacar, dejando el aula mucho después de que la mayoría de los demás estudiantes se hubieran ido. Iba con mi bicicleta por el camino de servicio menos transitado detrás del edificio de ingeniería cuando oí pasos apresurados y pesados detrás de mí. Oye. Leo. Para ahí mismo. Justo en el momento. Me detuve y me di la vuelta lentamente. Wendy estaba a unos metros de distancia, con el rostro desencajado en una sonrisa frenética y triunfal. A su lado había 2 tipos que parecían haber salido de debajo de una roca. Tenían 20 y pocos años y llevaban camisetas sin mangas sucias que dejaban ver tatuajes baratos y descoloridos. Llevaban cigarrillos colgando de los labios mientras me observaban, crujiendo los nudillos. Wendy, ¿qué es esto?, pregunté, fingiendo sorpresa mientras mi cuerpo se tensaba, listo para pelear. ¿Qué es esto?, se rió entre dientes con voz estridente. Me hiciste la vida imposible, así que te lo devolveré. Hiciste que me arrestaran. Me convertiste en el hazmerreír. Ahora voy a arruinarte. Agarradlo. Que le rompan la pierna. A ver qué tan fuerte es, les gritó a los 2 matones. Uno de ellos, un tipo flacucho con el pelo rubio grasiento y teñido, arrojó el cigarrillo. Ya oíste a la señora, universitario, se burló. Hiciste enfadar a mi amigo. Ponte de rodillas y discúlpate, luego déjanos darte una paliza y estaremos a mano. El otro, un tipo corpulento con el pelo rapado, dio un paso amenazante hacia adelante. O podemos ponernos duros, y créeme, no sabemos cuándo parar. Los miré y, en lugar de miedo, sentí una punzada de desprecio. ¿En serio, Wendy? ¿Son lo mejor que pudiste encontrar? Seguro que los compraste en oferta. ¡Qué arrogante! Mi actitud desdeñosa la enfureció claramente. No sonreirán en un minuto. Spike, Tank, agárrenlo,
les gritó a los dos matones. Mi provocación también les funcionó. Maldiciendo, se abalanzaron sobre mí. Spike me lanzó un puñetazo salvaje a la cabeza mientras Tanque se agachaba, intentando placarme. Eran aficionados. Llevo entrenando Krav Maga desde los 16 años. Era una broma. Giré, esquivando fácilmente el puñetazo de Spike. Agarré su brazo extendido, lo torcí y le di un rodillazo fuerte en el estómago. ¡Uf! Soltó un jadeo ahogado y se desplomó en el suelo, atragantándose. En ese mismo instante, usé el impulso de Tank contra él, agarrándolo de la camisa y la cadera, lanzándolo sobre mi hombro. ¡Pum! Cayó con fuerza contra el pavimento con un crujido espantoso y se quedó allí, gimiendo. La lucha lo dejó sin aliento. Todo el intercambio duró menos de 10 segundos. Los dos tipos duros que hacía un momento me intimidaban tanto ahora se retorcían y gemían en el suelo. La sonrisa frenética en el rostro de Wendy se había congelado, transformándose en una expresión de puro terror incomprensible. Me señaló con un dedo tembloroso, tartamudeando. ¿Cómo lo hiciste? Me sacudí las manos y di un paso lento hacia ella. ¿Qué? Aléjate de mí, gritó, retrocediendo a gatas. Tropezó con sus propios pies y cayó con fuerza al pavimento. Me quedé de pie sobre ella, mi sombra cayendo sobre su patética figura. Mi voz era gélida. Te di una oportunidad, Wendy. Te arrestaron. Toda la escuela sabía la verdad. Podrías haber aprendido de ello y haber seguido adelante, pero tuviste que elegir esto. Saqué mi iPhone. La pantalla estaba iluminada y la aplicación de notas de voz estaba funcionando. Desde que me amenazaste en el pasillo hasta que les ordenaste a estos idiotas que me rompieran la pierna, lo he grabado todo. Levanté el teléfono. Solicitar una agresión es un delito, incluso la tentativa. Esta vez, será mucho más que una detención de 72 horas y un delito menor. Cuando finalmente se derrumbó por completo. No, no lo es. No lo hice. Ella sollozaba, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Ni siquiera la miré. Guardé la grabación y llamé al 911 por segunda vez. Hola, necesito reportar una agresión. Estoy en el Instituto Tecnológico Northwood, en el camino de servicio detrás del edificio de ingeniería. Me atacaron dos hombres. Logré dominarlos. Quien los contrató también está en el lugar. Por segunda vez en semanas, el sonido de las sirenas resonó por el campus, cada vez más cerca. Esta vez, cuando él ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Ella simplemente yacía en el frío pavimento, con la mirada vacía y llena de una desesperación desgarradora. Su vida, a partir de ese momento, se había desviado hacia un abismo sin retorno. Y ella misma la había conducido hasta allí. La sala de interrogatorios de la comisaría era desolada y fría, bañada por la luz plana e implacable de los tubos fluorescentes. Cuando se sentó frente a mí, su rostro era una máscara gris y vacía. Parecía un fantasma, sin vida. En otra habitación, oía los sonidos apagados de sus dos matones a sueldo discutiendo mientras la policía los interrogaba. Un detective con cara de hastío nos tomaba declaración. El señor Davison también estaba allí, sentado con ansiedad en una silla en un rincón, con cara de malestar. Wendy John admite haber contactado a estos dos individuos, conocidos como Spike y Tank, y haberles ordenado que agredieran a Leo Vance, preguntó el detective con voz grave y monótona. Wendy asintió mecánicamente, aturdida. Sí, ¿y cuál fue tu motivo? Lo odio, susurró, con voz apenas audible. Llamó a la policía, hizo que me arrestaran, y todos en la escuela se reían de mí. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de pura desesperación. ¿Así que contrataste a alguien para vengarte? El detective tenía un tono de incredulidad en la voz. ¿Tienes idea de lo grave que es esto? La incitación a cometer una agresión es un delito grave. Esto es mucho más grave que su anterior acusación de acoso. Cuando él se estremeció, como si lo hubieran golpeado, ella no pudo hablar. El detective se volvió hacia mí, Sr. Vance, por favor, describa los hechos una vez más. ¿Resultaste herido? Con calma, relaté todo el incidente,
haciendo hincapié en las instrucciones explícitas de Wendy de romperle la pierna y en cómo los dos hombres iniciaron el ataque físico. Terminé diciendo que no me lastimé porque tengo varios años de entrenamiento en defensa personal, pero que sus acciones constituyeron una agresión violenta y premeditada. Tengo una grabación de toda la conversación. Le entregué mi teléfono. El detective reprodujo el audio. La voz estridente y llena de odio de Wendy, agarradlo, rompedle la pierna, llenó la habitación silenciosa, seguida de las amenazas del matón. La evidencia era irrefutable. Después de terminar mi declaración, el detective nos pidió al señor Davison y a mí que esperáramos afuera. En un pasillo estéril, el señor Davison finalmente habló, con voz tensa. Leo, yo nunca imaginé que llegaría a esto. Lo que hizo estuvo terriblemente mal. Pero ella aún es muy joven. Si le ponen un delito grave en sus antecedentes, su vida entera quedará arruinada. Lo miré sin decir nada. Mi silencio lo incomodó, pero insistió. ¿Y si firmaras una declaración de perdón? Podríamos presentarlo como un conflicto estudiantil que se salió de control. La universidad tomará las medidas más enérgicas posibles. Yo personalmente me encargaré de que la expulsen. Solo necesitamos mantenerlo fuera del sistema de justicia penal. Sería lo más generoso. ¿No puede darle una oportunidad de reformarse? Señor Davison, dije con una voz peligrosamente baja. ¿Recuerdas lo que me dijiste en clase? Compañeros, resolvamos esto internamente. Se sonrojó, incapaz de mirarme a los ojos. Rechacé ese camino. Continué, ¿y qué pasó? No sintió ni una pizca de remordimiento. En cambio, redobló sus esfuerzos y contrató a criminales para que me hicieran daño. Mi voz se volvió gélida. Si no supiera defenderme, ahora mismo estaría en un hospital. ¿Quién me hablaría de generosidad entonces? ¿Quién me daría una segunda oportunidad? Lo miré fijamente hasta que apartó la mirada. ¿Acaso su futuro es el único que importa? ¿Acaso pensó alguna vez en arruinarse la vida mientras planeaba esto? ¿Me dio una oportunidad? Ni cuando falsificó la carta, ni cuando me echó agua encima, ni cuando difundió rumores, y mucho menos cuando envió a 2 matones a romperme la pierna. Entonces, ¿por qué, ahora que ella tiene que afrontar las consecuencias, se espera que yo sea quien muestre piedad? Mis preguntas llegaron como balas, dejándolo sin palabras y derrotado. Señor Davison, dije, suavizando un poco el tono, pero con firmeza. No soy una santa. Solo soy una persona que defiende sus derechos. Perdonarla es asunto de un poder superior. Mi trabajo es asegurarme de que enfrente un juicio aquí en la tierra. Esto no se resolverá extrajudicialmente. Necesito que todos entiendan que, al cruzar la línea, hay un precio que pagar. Esto ya no es personal. Se trata de justicia. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de interrogatorios. El detective salió con un expediente en la mano. Me buscó al señor Davison. Leo Vance, hemos concluido la investigación preliminar. El cargo es incitación a cometer agresión con agravantes. Los hechos son claros y las pruebas concluyentes. Aunque la agresión en sí misma no tuvo éxito, la intención fue maliciosa y grave. Remitiremos este caso a la Fiscalía. Los 2 agresores también serán acusados como corresponde. Luego miró al señor Davison. Enviaremos un informe formal a la universidad. Le sugiero que tome las medidas disciplinarias pertinentes. El señor Davison asintió con tristeza. No había nada más que decir. Unos días después, se publicó un aviso oficial en el tablón de anuncios principal de la universidad. Tras una investigación formal, el Instituto Tecnológico Northwood determinó que la estudiante Wendy Young incurrió en una conducta que puso en peligro la seguridad y el bienestar de otro estudiante. Esto incluye difamación, acoso e incitación a la violencia. Estas acciones constituyen una grave violación del Código de Conducta de la universidad. Con efecto inmediato, Wendy Young queda expulsada. La notificación, sellada con el sello oficial de la universidad, puso fin definitivo a la saga. La charla sobre Wendy en el campus alcanzó su punto álgido, luego se fue apagando poco a poco, y su historia se convirtió en una advertencia.
Cuando la gente mencionaba su nombre, lo hacían con un gesto de negación y un silencio silencioso, se lo hacía a sí misma. En cuanto a mí, los últimos rastros del estigma del príncipe sapo habían desaparecido, reemplazados por algo completamente distinto. Guapo, tranquilo, decidido, capaz e inquebrantable. Esas son mis nuevas etiquetas. Me paré frente al tablón de anuncios, leyendo el anuncio, y sentí una profunda paz. Tu tiempo aquí ha terminado, Wendy, y tu juicio apenas comienza. Esta vez, nadie puede salvarte. Ni el señor Davison, ni tus padres, ni nadie. Capítulo 7. El caso contra Wendy John por incitación a la agresión avanzó con rapidez. Las pruebas fueron abrumadoras. El día del juicio, comparecí ante el tribunal como víctima y testigo clave. La sala del tribunal era solemne e imponente, con un aire cargado de gravedad. Un alguacil dejó entrar a Wendy. Vestía un mono naranja de la cárcel del condado que le quedaba pequeño. Tenía el pelo grasiento y despeinado, y el rostro demacrado, con ojeras. Había perdido bastante peso y no se parecía en nada a la chica arrogante que me había echado agua encima. Mantenía la cabeza gacha, negándose a mirar a nadie, y menos a mí. Sus padres estaban allí, acurrucados en la última fila de la galería. Su madre lloraba en silencio en un pañuelo de papel, mientras su padre miraba fijamente al frente, con el rostro destrozado por la vergüenza y el agotamiento. El juicio comenzó. El fiscal expuso los hechos con claridad y precisión. La acusada, Wendy John, resentida por un incidente anterior, optó por no reflexionar sobre sus acciones y, en cambio, agravó el conflicto. Buscó activamente y conspiró con delincuentes conocidos con la intención de causar graves lesiones a la víctima, Leo Vance, instruyéndoles específicamente que le rompieran la pierna. Sus acciones constituyen un caso claro y malicioso de incitación a cometer un delito grave, demostrando un profundo desprecio por la ley y la seguridad humana. Durante la presentación de pruebas, el fiscal presentó los informes policiales, mi evaluación médica, que confirmó la ausencia de lesiones, y la incriminatoria grabación de audio. Cuando el grito de odio de Wendy, agarradlo, rompedle la pierna, resonó en la silenciosa sala del tribunal. Un murmullo de asombro recorrió la galería. Su madre sollozó ahogadamente. La señora John, la jueza, preguntó, ¿disputa usted alguna de estas pruebas? Wendy tembló y agachó la cabeza. No, sin objeciones, susurró. ¿Admites que instruiste a 2 personas para que le hicieran daño a Leo Vance? Lo admito. Su voz era apenas audible. El juez se volvió hacia mí. Señor Vance, ¿tiene una declaración final? Me puse de pie, recorriendo con la mirada a Wendy antes de dirigirme al juez. Su señoría, miembros del jurado, Wendy John y nuestros compañeros de clase, no había ninguna disputa profunda entre nosotros. Cuando me difamó inicialmente, decidí recurrir a la policía porque confiaba en que el sistema legal descubriría la verdad y limpiaría mi nombre. La ley dictó sentencia al respecto. Hice una pausa, mi mirada era firme y mi voz firme. Esperaba que aprendiera de esa experiencia. Nunca imaginé que, en lugar de remordimiento, albergaría un resentimiento tan intenso que recurriría a contratar delincuentes para agredirme violentamente. Si no hubiera tenido la suerte de saber defenderme, ahora mismo podría estar en un hospital, quizás con una discapacidad permanente. Volví a mirar a Wendy. Sus hombros temblaban violentamente. Mi insistencia en presentar cargos no nace de un deseo de venganza personal. Esto se debe a que sus acciones representan una amenaza fundamental para una sociedad segura y civilizada. Si alguien puede contratar matones para resolver un rencor hoy, ¿qué podría hacer mañana? La ley debe transmitir un mensaje claro e inequívoco de que tal comportamiento no será tolerado. Eso es todo. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Mi declaración había sido lógica y desapasionada, lo que la hizo aún más contundente. El defensor público de Wendy hizo un último esfuerzo, alegando su juventud, su impulsivo error, su falta de madurez para comprender las consecuencias y el hecho de que ya había sido castigada con la expulsión. Pidió clemencia, pero ante los hechos contundentes y la escalofriante evidencia auditiva, sus palabras carecieron de sentido. Tras un breve receso, el juez regresó para dictar el veredicto. La acusada, Wendy John, ha sido declarada culpable de incitación a cometer agresión con agravantes.
Las pruebas son claras e incontrovertibles. Si bien el tribunal señala que no se produjeron daños físicos y que la acusada ha mostrado cierto remordimiento, no se puede pasar por alto la gravedad ni la mala intención del delito. Por lo tanto, este tribunal condena a la acusada, Wendy Young, a 1 año y 6 meses de prisión estatal. El mazo cayó con un crujido seco y definitivo. No. Por favor, no. Wendy soltó un grito desesperado, con las piernas dobladas. El alguacil tuvo que sostenerla. En la galería, su madre empezó a llorar. Observé, con rostro impasible, cómo se la llevaban. En ese instante, una profunda satisfacción me invadió. Había regresado de entre los muertos para exigir justicia por la vida que ella había destruido. La justicia pudo haber tardado toda una vida, pero finalmente llegó. La humillación y la muerte que sufrí en mi vida pasada ahora se pagaban con su libertad. Las sombras del pasado finalmente se habían disipado. Mi futuro apenas comenzaba. Capítulo 8. El tiempo tiene la capacidad de pulir las aristas del pasado. El nombre de Wendy Young desapareció de los chismes del campus, convirtiéndose con el tiempo en una vaga advertencia que los estudiantes de primer año podían escuchar durante la orientación. Mi vida, liberada de las cadenas de una reputación arruinada, floreció. Dediqué toda mi energía a mis estudios. Con el conocimiento de mi vida pasada y el impulso de mi nueva vida, mis calificaciones siempre estuvieron entre las mejores de la clase. Llegó la temporada de graduaciones, con una mezcla agridulce de nostalgia y ambición. Los auditorios universitarios estaban abarrotados por las ferias de empleo organizadas por grandes corporaciones. El día del evento de reclutamiento de Nexus Dynamics, el salón estaba a reventar. El gigante tecnológico global, una empresa de la lista Fortune 500, era el destino soñado de todo estudiante de ingeniería. Me senté entre el público, con un traje elegante y ajustado, escuchando con confianza a los reclutadores hablar sobre la cultura y la innovación de la empresa. Mi currículum era un testimonio de mi esfuerzo, mis excelentes calificaciones, mis puestos clave en proyectos galardonados y un portafolio que hablaba por sí solo. Una semana después, recibí una oferta de Nexus Dynamics para un puesto de ingeniero de desarrollo en su división principal de IA. La noticia corrió como la pólvora por mi departamento. ¡Caramba! Nexus Dynamics, Leo, eres una leyenda. La cena corre por tu cuenta. Es carísima. En serio, amigo, consígueme una recomendación para prácticas cuando te instales. Jake estaba aún más emocionado que yo, dándome una palmada en la espalda tan fuerte que casi me caigo. Jaja. Lo sabía. Mi hijo va camino de las grandes ligas. Emily me envió un mensaje. Felicidades. Te lo has ganado. Me alegro mucho por ti. La sede de Nexus Dynamics era un reluciente rascacielos de cristal y acero, un monumento al futuro. Empecé a trabajar de inmediato. Mis sólidas habilidades técnicas, combinadas con una madurez y una visión de futuro que contradecían mi edad, me permitieron destacar de inmediato. Tras unos meses, un importante proyecto de optimización que dirigí se lanzó con un éxito increíble. Me gané el respeto de mis compañeros y superiores. Mi periodo de prueba se acortó y recibí una bonificación considerable. Por fin lo había logrado. Un fin de semana, un grupo de universitarios nos reunimos para celebrar que habíamos conseguido nuestro primer trabajo. Reservamos una habitación privada en un nuevo gastropub de moda en el centro. Cuando llegué, la fiesta ya estaba en su apogeo. Jake, Emily y una docena de caras conocidas estaban allí. Todos habían cambiado, dejando atrás su torpeza estudiantil por un enfoque más profesional. Bueno, miren lo que trajo el gato. Nuestro pez gordo de la lista Fortune 500. Gritó Jake, saludándome con un puñetazo amistoso en el hombro. Es imposible contactarte hoy en día. Me reí y le devolví el gesto. Como si no estuvieras enterrado entre hojas de cálculo en ese banco de inversión. ¿Qué tal la vida? El horario es brutal, pero las bonificaciones son geniales, dijo con una sonrisa. Emily sonrió y me sirvió una cerveza. Deja de presumir, tú también. ¿Qué te parece Nexus, Leo? Es genial. Increíblemente desafiante, pero estoy aprendiendo muchísimo, dije tomando el vaso. La noche transcurrió, llena de buena comida,
risas e historias sobre jefes horribles y recuerdos nostálgicos de la universidad. Inevitablemente, alguien mencionó el nombre que llevaba años enterrado. Era una chica que siempre había sido la chismosa de la clase. Tomó un sorbo de vino y dijo con un suspiro dramático, «Oigan, ¿se preguntan alguna vez qué pasó con...?» «Ya saben, Wendy Young». Un breve e incómodo silencio se apoderó de la mesa. Otro hombre intervino. «Me contó algo un amigo cuyo primo trabaja en el sistema penitenciario estatal». Al parecer, Wendy no pudo soportar la transición de estudiante universitaria a reclusa. No pudo adaptarse a la vida en prisión, ni soportar el acoso ni el aislamiento. Tuvo un brote psicótico total, le diagnosticaron esquizofrenia grave y la trasladaron a un hospital psiquiátrico forense estatal para recibir tratamiento. Vaya, qué oscuro. De una universidad de élite a un hospital psiquiátrico. ¡Qué desperdicio! Demuestra que no puedes dejar que el odio te consuma. Casi siento pena por ella. Alguien murmuró, lo siento por ella. Jaque se burló, ni hablar. Ella se lo buscó todo. Si Leo no supiera pelear, le habría roto la pierna. No hay nada que lamentar. Emily suspiró suavemente y me miró. Tienes razón. Lo pasaste fatal en aquel entonces, Leo. Es increíble verte tan bien ahora. Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de una suave curiosidad. Hice girar el líquido ámbar en mi vaso, observando el juego de luz. Tras un momento de silencio, levanté la vista y vi mi expresión tranquila y clara. No quedaba nada más que decir, ¿la verdad? Dije mi voz, incluso. Ella eligió su camino, y yo el mío. Esto demuestra que, pase lo que pase, hay límites que no se cruzan. Cuando se desafían las normas básicas del derecho y la moral, hay que estar dispuesto a pagar el precio. Mis palabras pusieron fin definitivamente al tema. No hubo falsa compasión, ni alarde de los vencedores, solo la silenciosa aceptación de un capítulo que estaba definitivamente cerrado. Todos alzamos nuestras copas. El tintineo fue nítido y definitivo, borrando las últimas caladas del pasado. Después de cenar, rechacé una segunda ronda y tomé un Uber a casa solo. De pie junto al ventanal de mi apartamento en un rascacielos, contemplaba la extensa y resplandeciente extensión de la ciudad. El tráfico era como ríos de luz que fluían bajo mis pies. Mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de recursos humanos de Nexus informándome que me habían seleccionado para el programa Futuros Líderes de la empresa, una iniciativa acelerada para nuevas contrataciones con alto potencial. Colgué el teléfono con una pequeña sonrisa de confianza en los labios. Había renacido. Había regresado del infierno, limpiado mi nombre, castigado a los malvados, y con mi propia fuerza y determinación, me había ganado un lugar con el que solo había soñado. Y seguía escalando. Wendy Young había encontrado su destino. Por fin era completamente libre. Mis devas fetiches estaban en mis manos. Era ilimitado. Tomé un vaso de agua de la mesa y lo alcé hacia el vasto cielo nocturno estrellado. Esta vez, el agua no era un arma de humillación. Era un brindis por mí mismo y por una nueva vida, perfectamente ejecutado y completamente mío. Fin de la historia.